Bienvenidos sean todos ustedes a Políticamente. Estamos en una nueva edición para aprender de política, pero desde la perspectiva académica. En esta ocasión me acompaña Paolo Muñoz, director de comunicación, experto en comunicación y además docente en comunicación estratégica. Y vamos a hablar de una palabra que suele ser prohibida en Latinoamérica, pero que tiene su práctica porque es formal en otros países y en Ecuador todavía no está regulada, así que es un área de oportunidad. El lobbying. Bienvenido, Paolo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador con el tema de asuntos públicos? Si ya pues traducimos la palabra lobbying, que es un tema de relacionamiento estratégico entre las instancias públicas, las instancias privadas y otro tipo de organismos. Bueno, el tema de lobbying como que se ha satanizado, y no creo que solamente en el tema de Ecuador, sino que creo que es en el tema de Latinoamérica. Decir lobbying es como que te espantas de esa palabra en ciertos ámbitos de gobierno, del Estado. Sin embargo, tratada profesionalmente, realmente es una herramienta que tenemos toda la gente que hacemos comunicación y relaciones públicas, que nos puede muchísimo ayudar a tener ese vínculo con los estamentos de gobierno. A pesar de que no se ha institucionalizado académicamente la carrera de lobbying, hay la carrera de comunicación estratégica y comunicación política ya en algunas universidades en el Ecuador, y muchas empresas se han visto en la obligación de crear estos departamentos, porque la cantidad de regulaciones normativas que se están expidiendo, sobre todo en países como los nuestros, países con tendencias socialistas, donde hay mucha regulación, es una necesidad tener esa relación constante con gobierno. ¿En qué momento hay una línea muy delgada que traspasa lo académico, lo normal, lo ético, hacia lo de tráfico de influencias? Podríamos irnos de largo con la conversación, pero yo creo que 3 puntos importantes que tú puedas recomendar para evitar en la práctica regular de comunicador. Bueno, primero decirles que dentro del tema académico, lobbying está como una materia dentro de la Universidad de San Francisco, en la carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. Es una materia que deben conocer los estudiantes, y también no solamente el tema de los estudiantes, sino las diferentes instancias que hacen comunicación del país, las propias agencias de comunicación. Tú hablabas mucho de lo que son los public affairs o los asuntos públicos que se encargan ciertas agencias de comunicación para tratar de ver el tema mediático, tratar de acercar también a ciertos actores, activistas con respecto a temas de gobierno. ¿Existe esa delgada línea que tú dices, Estefanía? Por supuesto que existe esa delgada línea en cuanto a lo que es tráfico de influencias y lo que es lobbying. Tratar lobbying significa un proceso de comunicación que se puede hablar también con ciertas técnicas de negociación para llegar a un acuerdo mutuo entre dos partes, en este caso, entre fundaciones, organizaciones o personas naturales o jurídicas con respecto a temas de gobierno. Y ahí es cuando me detengo un rato, porque cuando estás hablando entre acuerdos, la palabra acuerdos, y cuando hemos visto actos de corrupción en las últimas semanas y se justifican actos de corrupción con el término acuerdo entre privados, cuando un comunicador estratégico, un lobista, pasa a ser un traficante de influencias, cuando gana una comisión, ¿cómo se define esa línea delgada? Yo creo que, o más bien dicho, estoy seguro que cuando tú estás haciendo el tema del lobbying de manera legal, obviamente como cualquier profesión o como cualquier trabajo que tú haces debe ser remunerado. ¿Dónde pasa el tema de tráfico de influencias? En cuanto exista dinero de por medio para poder traficar, si bien es cierto, esa influencia. Ejemplo, me voy a ganar un contrato y para llevarme ese contrato, te llevo ese contrato al Estado, me llevo una comisión. Eso no es acuerdo entre privados, eso es ilegal. Esa es otra cosa menos lobbying. Okay. O si es que tú eres parte del gobierno, entregarte una parte del tema del tratado en cuanto a lo económico y repartirnos el motín, se podría decir, entre todos y decir estamos llegando a un acuerdo. Eso no es lobbying. Y que los ecuatorianos lo veamos como normal es peligroso. Por eso es que el reto para los comunicadores y para los empresarios, tanto privados como públicos, es legalizar, legitimizar la práctica de lobbying en países como los nuestros. Ese reto es grande. Hace 2 semanas en Argentina estamos viendo que recién fue aceptada la propuesta en el Congreso de Argentina. Ellos tuvieron muchos años. Así es, peleando por eso. Peleando, ¿no? por eso. Hubo mucha gente haciendo activismo para poder legalizar el tema del lobbying, ¿no?
Y uno de los países en cuanto a Latinoamérica donde más lo practican, pero no es legalizado, es México, que también están esperando algún momento en legalizarlo, ¿no? Ok, Estados Unidos sí. Estados Unidos definitivamente sí. Entonces vámonos a ver ese modelo, a ver si es que podemos copiarlo. ¿Cómo es el modelo de lobbying en Estados Unidos? Registrándote como lobista, con todas las actividades que tú tienes que hacer. Y obviamente también yo creo que para darnos un baño de verdad, los lobistas deberíamos también transparentar el tema de nuestras cuentas, ¿no? Porque como cualquier profesión, obviamente nosotros tenemos que ejercer, y vuelvo y repito, tiene que ser remunerada. Ok. ¿Tú crees que hay estilos de gobierno que se aprovechan de esa poca legitimidad en el tema del lobbying para llenarse más de poder? Más bien yo vería un temor en el tema de legalización del lobby. Porque el rato que las cosas estén transparentes y estén ahí, en el tapete, yo creo que se pueden evitar muchas cosas, ¿no? Entonces, como que ha existido un temor no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos en el tema de historia del Ecuador, en tratar un tema tan delicado y establecerlo para poder transparentarlo y poder ejercerlo posteriormente. Entonces, el asunto del lobbying aquí en el país se lo hace. Yo conozco algunas agencias que son muy profesionales, conozco lobistas que son muy profesionales, que hacen el tema de acercamientos y que se ha logrado muchísimos proyectos aprobados para bien común, para bien de un barrio, bien de una comunidad, para bien de un sector. Entonces se ha hecho lobbying de una manera totalmente correcta y no necesariamente se ha tenido que llegar al tema de tráfico de influencias. Vámonos a 5 mandamientos del buen lobista. Bueno, como mandamientos te puedo decir, primero, no sobornar, que es el principal mandamiento. Yo creo que dentro del país te puedo comentar que lastimosamente los comunicadores no hacemos mucho lobbying. La gente que hace más lobbying son los abogados. Tampoco utilizar o beneficiarse del poder para poder llegar a un determinado objetivo. Otro de los mandamientos que te podría decir, que lo estamos lanzando acá, es no tratar de abusar de tu cliente en el sentido de que puedas llegar a poner el proyecto en el tapete del gobierno. Cuando tú vas y tratas de ayudar a una fundación, tratas de ayudar a un grupo activista, hay mucha gente que te dice, mira, realmente en temas de números yo te puedo cobrar tanto, y no es la realidad del Ecuador eso. No es la realidad del país. Yo creo que debemos aterrizarnos en todos los ámbitos a la realidad de lo que está viviendo el país. Ecuador es uno de los países más caros de Latinoamérica actualmente, y como que todo se sobrevalorado con respecto incluso hasta el tema de nuestra profesión. O sea, el hecho de que no esté institucionalizado hace y permite que no existan precios definidos en el mercado y hay abusivos cuando te quieren ayudar a resolver una crisis. Totalmente, y hay grupos que en todo caso yo creo que también el tema de lobbying debe estar ligado con el tema de responsabilidad social definitivamente, y con el tema de educomunicación para poder concienciar a ciertos actores políticos con respecto a lo que están haciendo ciertos grupos. Entonces sería un cuarto punto pensar siempre en el bien común. Bien común. O sea, definitivamente el tema de comunicación, no solamente en el tema de lobbying, hay que pensar siempre en los demás para poder generar buenas relaciones, esa empatía y esa sintonía, y generar muy buenas relaciones de trabajo en gana-gana. Perfecto. El 5º mandamiento. El 5º mandamiento me pones un poco complicado, pero creo que se lo debe hacer. Yo creo que se debería transparentar mediante un acuerdo firmado el tema del lobbying. O sea, no creería que se debería quedar en el tema de palabra. Creería que se debería llegar a un acuerdo formal con todos los pasos tipificados para poder ejercer el tema. Es decir, deben haber procesos contractuales a pesar de que no es legítimo. Es decir, si es que yo soy un comunicador estratégico y quiero asesorar a uno de mis clientes porque está con un problema de crisis, ejemplo, porque le está cayendo una regulación, es la práctica que tenemos los comunicadores dentro de las empresas cuando tenemos el manejo de asuntos públicos. Eso tiene que quedar sacramentado dentro de un contrato, pero ¿qué pasa si es que no es legal? ¿Puede ser interpretado como tráfico de influencias o no? ¿Cómo me respaldo con ese contrato si no existe la figura de la práctica? Recuerda que el tema del lobbying está siempre, que te abarca el tema de las relaciones públicas. Entonces el trabajo de las relaciones públicas que tú haces es vincular, en este caso, a tu cliente
con entidades de gobierno, que por eso es lo que se denomina el tema del lobbying. Entonces, yo creo que en un contrato de relaciones públicas, que eso está tipificado en cuanto a nuestra profesión, lo podemos hacer y que las cosas queden totalmente claras con respecto a ese approach, ese acercamiento que tú puedas tener con, repito, las entidades de gobierno. Características buenas que tiene que tener un buen lobista, valga la redundancia. Comunicador innato. Definitivamente tiene que ser un comunicador innato para poder establecer buenas relaciones. Y buenas relaciones no es ser amigo. No, para nada. Cuidado, No, o sea, ojo, aclaremos este tipo de cosas. No. Generar buenas relaciones es generar una empatía, ¿no? Para poder llegar a las otras personas con los proyectos que tú quieres. Ya para cerrar, hemos visto en los últimos meses, y nos estamos acostumbrando a pensar que esto es normal, casos escandalosos de corrupción manejados por lobistas, parientes, relacionados por sangre o por amistad con miembros de ciertos gobiernos, no solamente del Ecuador, es una enfermedad en Latinoamérica. ¿Cómo acabamos con eso? Porque lo que nos preocupa es que los ciudadanos lo estamos empezando a ver como algo normal, y eso es grave, muy grave. Totalmente grave. Yo creo que se debe empezar primero concienciando de la importancia que pueda tener el lobbying en el país, que dentro de la academia se empiece también a concienciar a los estudiantes con respecto a esta práctica, a que la gente pueda entender de qué se trata esta práctica y, por supuesto, se llegue a una, no sé, legalización de pronto a un mediano o largo plazo de lo que sería el tema de lobbying, que sería algo genial y formidable dentro de lo que es el tema del país, y tratar de diferenciar eso, ¿no? O sea, no es ser lobista cualquier persona que alza el teléfono y obviamente tiene un contacto en el tema de gobierno. Eso no es lobbying. Entonces hay que saberlo diferenciar, conocerlo y, por supuesto, actuar, nuevamente repito, con ética y transparencia. Pablo, te agradecemos mucho, hemos aprendido bastante. Es importante ser transparente, ser recto. El Ecuador tiene muchas áreas de oportunidad de mejora y ojalá que el lobbying, la mala práctica del lobbying no se instaure en nuestro país y todos los ciudadanos, no solamente los que hacemos comunicación, empecemos a trabajar porque esto se legitimice de una forma transparente. Gracias de verdad. Muchísimas gracias también. Nos vemos en un próximo capítulo de Políticamente.